En este relato de brujería, seremos testigos de cómo el engaño y la traición despiertan emociones que pueden afectar incluso al alma más noble. Si me escuchas continuamente y todavía no te has suscrito, anímate. Y si es la primera vez que me visitas, escucha la historia hasta el final. Y si fue de tu agrado, déjamelo saber en los comentarios. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Si bien me es difícil compartir mi experiencia, deseo hacerlo para darle ánimo a todas las personas que están en una relación complicada. En mi caso, yo llegué a tocar fondo, sin embargo, salí adelante. Mi vida estaba llena de alegría y amor. Mi esposo Juan y yo habíamos construido un hermoso hogar juntos. Teníamos planes y sueños que nos unían, o eso creía, hasta que un día todo cambió. Comencé a notar pequeños detalles que, en retrospectiva, eran señales evidentes de que algo andaba mal. Juan solía llegar tarde del trabajo, con una excusa diferente cada vez. Sus llamadas telefónicas eran más breves y distantes, y comencé a sentir una distancia emocional que nunca había experimentado antes. Un día, mientras ordenaba nuestro armario, encontré una carta escondida en una de sus chaquetas. La carta estaba escrita por una mujer. Tenía palabras apasionadas y cariñosas. Mi corazón se hundió en mi pecho cuando me di cuenta de que Juan tenía a alguien más en su vida. Realmente no podía creerlo, pero esa carta era la prueba de que mi esposo me estaba haciendo infiel. Estuve pensando si debía o no confrontarlo, ya que teníamos un hijo de 4 años de edad. Yo había dejado de trabajar para dedicarme al hogar y a la crianza del pequeño, así que sentí que mis manos estaban atadas. Dependía de él económicamente y me daba temor reclamarle, porque podía enojarse y tomar venganza en contra mía. Porque sí, conmigo era muy duro. Criticaba todas mis acciones, me señalaba faltas incluso en público, y si bien no me había llegado a golpear, sus comentarios hirientes dejaban una huella en mi ser. Esa noche intenté revisarle el celular, pero obviamente tenía clave. Él había desactivado la huella dactilar y también el reconocimiento facial. Todo era por números, así que al no saber su clave, decidí dejarlo todo por la paz. Pasaron un par de días, pero me carcomía el sentimiento de traición, así que decidí confrontarlo. Le mostré la carta y le exigí que me dijera la verdad. Juan no pudo negarlo. Finalmente admitió que tenía una relación extramarital con una compañera de su trabajo. Sus palabras me rompieron el corazón. Le pregunté que por qué lo había hecho, por qué había traicionado mi confianza. Él empezó a decir que yo tenía toda la culpa, que solo me dedicaba a la casa y al niño, que cuando venía a comer yo le daba más atención a nuestro hijo, que si nos acostábamos para ver la televisión me quedaba dormida y eso le molestaba. Yo le decía que efectivamente a veces me dormía, pero era porque me levantaba desde las 5 de la mañana para hacer los almuerzos de los dos, también el desayuno que él comía antes de irse a trabajar, que al no tener ayuda en casa, me tocaba hacer el aseo y lavar la ropa a mano, porque no teníamos una lavadora, y 1000 cosas más. Sin embargo, él decía que yo era la responsable, que yo no le daba toda mi atención, y que si tenía a otra persona, era porque yo tenía la culpa. Esa noche lloré amargamente, no sabía qué hacer, y más porque él dijo
que si no me gustaba cómo estábamos en la casa, es decir, que él tuviera otra persona, la puerta estaba muy grande y podría salir junto con mi hijo, porque él no se podía hacer cargo del niño, ya que trabajaba todo el tiempo. Realmente me sentía perdida y devastada. Mis días se convirtieron en un suplicio. Por un lado me sentía enojada y herida por la traición de mi esposo, pero por otro también experimentaba una profunda tristeza por el posible final de nuestro matrimonio. Me preguntaba si había algo que pudiera hacer para solucionar las cosas, pero sus palabras me habían golpeado con tanta dureza que no sabía por dónde empezar. Así que una noche, mientras me sumía en la desesperación y tristeza, empecé a buscar en internet historias similares a la mía. Encontré a varias youtubers que decían que era mejor dejar a la persona que vivir en sufrimiento, pero yo pensaba que a dónde me iba a ir. No quería regresar a la casa de mis padres porque ellos me advirtieron que no me casara con Juan, que él no sería una buena pareja. Pero yo estaba terca, estaba como ciega ante las palabras de mi enamorado y los ignoré. Así que casi no tenía contacto con mi familia. Sin darme cuenta, él me fue alienando de mis padres, hermanos y gente que yo amaba. Así que en vez de sentirme mejor, me sentía mucho peor. No creía tener la fuerza para dejarlo y salir a probar suerte. Tenía un hijo y también tenía que pensar en él. ¿Era buena la idea de quitarle a su padre? No sabía qué hacer realmente. Mientras pasaba uno y otro video, llegó a mi pequeña pantalla un anuncio acerca de la brujería, que si tenía problemas podría recurrir a ella, que la persona hacía trabajos de todo tipo. No sé por qué razón, sentí un poco de alivio. Pensé que tal vez podría hacerle un amarre a mi esposo para que dejara a su amante, o hacer que él pagara todo el daño que me estaba haciendo. Dudé un momento si debía o no contactar a la persona de aquel anuncio, pero decidí que no lo haría porque me daba temor. Así que apagué mi celular y me dispuse a dormir. En esa época yo dormía en la habitación de mi hijo, pues mi marido llegaba tarde, pero yo no estaba dispuesta a compartir la cama después que tuvo un encuentro con otra mujer. A la mañana siguiente me levanté e hice el desayuno y almuerzo de mi hijo solamente. El de mi esposo no, yo estaba molesta. Me dio temor portarme rebelde, pero sentía que tenía todo el derecho de no hacer su comida. Cuando regresando del jardín de niños, me percaté de que Juan venía caminando en mi dirección. En la calle discutimos muy fuerte. Me reclamó que por qué no le dejé lista su comida. Y sin más, me tomó del cabello y me jaloneó. Habían personas presentes que fueron en mi ayuda. Llorando me fui a la casa y puse el cerrojo de la puerta. Él golpeaba de manera incesante, pero yo tenía mucho miedo de que entrara a mi hogar. Me armé de valor y metí su ropa en unas cajas de cartón que conseguí, y la saqué minutos antes de que él llegara a la casa a comer. Porque eso sí, seguía dependiendo de mí para la comida, lavada de ropa, pago de servicios y demás. Cuando llegó y lo vio, se enfureció. Me gritó que por qué hacía eso, que era su casa y que tenía todo el derecho de entrar y comer la comida que él pagaba, que si no le abría la puerta me iba a ir muy mal. Yo lloraba. A mi pequeño lo dejé en el cuarto viendo la televisión para que no se diera cuenta. Sin embargo, sus gritos se podían escuchar a una distancia lejana. Juan se fue y me quedé con mi hijo. Traté de comportarme de manera fuerte para que él no sufriera, a pesar de tener un nudo en el estómago. Pensaba que tal vez había sido un error, que sin él yo no era nada, e incluso pensaba que cuando nos viéramos nuevamente, mi marido podía vengarse y lastimarme. Pasaron un par de días cuando Juan regresó.
Me dijo que había terminado con su amante, que quería regresar a la casa, que no tenía dónde vivir y que también era su casa, que si lo perdonaba, iba a cambiar. Yo era una persona muy ingenua, así que le abrí la puerta y le dije que estaba bien, que podría regresar, pero que si lo volvía a hacer, terminaríamos definitivamente. Traté de poner de mi parte, de verdad que sí, pero por más que quería no podía ni verlo a los ojos. Pero no pasó mucho tiempo cuando algo terrible sucedió. Un día al llegar del kinder con mi hijo, encontré cajas de cartón afuera, con nuestra ropa, también algunos juguetes del niño. Él había cambiado la cerradura. Yo estaba frustrada. Pero acá no quedó todo el relajo. Oí que alguien estaba dentro de la casa. Toqué la puerta fuertemente cuando una mujer se asomó por la ventana. ¿Sabes quién era? Sí, tienes toda la razón. Era la mujer con la que me había engañado. Me sentí humillada a más no poder, por lo que tomé las cosas y le toqué a mi vecina de al lado, con la que de vez en cuando cruzaba palabra. Ella me vio y rápidamente salió a preguntarme qué sucedía. Le conté todo. Ella me dijo que podía dejar mis pertenencias ahí mientras conseguía algún lugar donde quedarme. Tuve que enrollar mi cola entre las patas, como dicen, y fui a casa de mis papás. Ellos, al verme llegar con el niño, me abrazaron e invitaron a pasar. Ahí les conté todo, que me había dejado literalmente en la calle mi esposo y que mi hijo y yo no teníamos dónde vivir. Mi papá dijo que su casa era nuestra casa y que mientras ellos vivan me apoyarían, tanto a mí como a su nieto. Mi padre me acompañó a buscar mis cosas con la vecina y al llegar escuché ruidos provenientes de mi casa. Había una fiesta. Creo que puedes imaginarte lo que sentí. Conforme pasaban los días, mi madre trataba de animarme. Me decía que dejara de pensar en el cucaracho, que me dedicara a mi hijo y que buscara un trabajo, que independientemente de que el dinero sería bueno, me ayudaría a despejar mi mente, porque solo pensar en él me iba a enfermar. Yo reía cada vez que mi madre decía el cucaracho. Eso me animaba un poco. Pasaron unos 2 meses cuando tuve el valor de llamarle a mi marido para pedirle el divorcio. Él empezó a reír de una manera macabra, y me dijo que me iba a fregar, porque el divorcio no me lo daría. Ahí le contesté que para qué quería que estuviéramos casados si él tenía ya a otra persona. Él me dijo que solamente me quería fastidiar. Bueno, me lo dijo con malas palabras, pero yo te lo platico de manera educada. Me molesté mucho porque no quería el divorcio. Le conté a mi madre que el cucaracho no quería divorciarse de mí por el simple hecho de que no quería que yo fuera feliz. Mi madre se molestó mucho y me dijo que ahora sí la iba a conocer el cucaracho. En un pueblito cercano de nuestra ciudad teníamos familiares, por lo que el lugar no era desconocido. Mi madre me dijo que iríamos ese sábado ahí porque me iba a llevar con una mujer. Ella hacía trabajos con la Santa Muerte, que cuando yo era muy pequeña casi iba a morir. Tenía fiebre alta y hasta convulsiones, sin causa aparentemente natural, y que cuando me llevó con la señora, ella me curó. Estuve al borde de la muerte, y para mí eso era nuevo, nunca me lo había contado. Ella me dijo que no quiso decirme porque, tuvo que hacer cosas feas, pero que valieron la pena porque yo estaba viva. Déjame decirte que me dieron miedo sus palabras, pero confiaba en mi mamá. Cuando llegamos a casa de la señora que trabajaba con la muerte,
había una persona que estaba atendiendo y dijo que su madre ya había fallecido, que fue quien me curó de pequeña, pero que ella era su hija y que se había quedado haciendo la labor. Mi madre le dijo que mi marido me estaba haciendo daño, que se había desentendido de mi hijo, ya que ni lo veía ni enviaba dinero, además de que me hizo la vida imposible y para acabar de lastimarme, no quería divorciarse de mí, porque según él, no deseaba que yo fuera feliz. Ahí le conté a la curandera que quería que él desapareciera de una vez de nuestras vidas, que ya no quería nada de él, que siempre había sido malvado, muy mezquino conmigo, pero que yo estaba enamorada y lo perdonaba, pero que los últimos meses se volvieron terribles a su lado, que hasta me llegó a jalar del cabello. Eso mi madre no lo sabía. Así que cuando lo escuchó, más rabia le dio. Inmediatamente mi madre le dijo a la señora que quería que hiciera un trabajo con la santa para que se alejara a mi esposo de nosotros y que todo lo malo que me hizo se le regresara, porque no debería de ser feliz y estar campante con su nueva mujer. La curandera dijo que así lo haría. Nos pidió algunas cosas y efectivo para que pudiera comprar los artículos a utilizar y me dijo que esa misma noche iniciaría el trabajo. Cuando estábamos saliendo de la casa de la curandera, mi madre me dijo que me adelantara, que se le había olvidado algo, así que ella regresó y yo me subí al auto. Después de unos 5 minutos salió mi madre, con el rostro colorado, denotando que estaba muy molesta. A las 2 semanas me llamó Juan para decirme que quería verme y también al niño. Yo le dije que podía ver al niño, pero mi mamá estaría presente para vigilarlo. Él accedió. Yo no quise verlo. Me quedé en mi habitación. Después de un par de horas, Juan se fue y mi madre entró con mi hijo y me dijo que ya se había ido, que lo vio más delgado y que le estuvo insistiendo en que quería hablar conmigo en persona, pero que ella le dijo que no. Juan me empezó a llamar por teléfono, hasta que un día acepté que fuera a la casa de mis papás para verme. Cuando lo vi, tenía el rostro muy demacrado, estaba delgado y hasta trabajo le daba caminar. Me dijo que la mujer con quien vivía lo abandonó, porque a él lo habían corrido de su empleo, y ella no quiso ayudar monetariamente, ya que trabajaba en la misma empresa. Entonces él me dijo que necesitaba que yo regresara a la casa, porque estaba muy enfermo y no tenía a veces ni la fuerza para cocinar. Yo le dije que no, que lo hubiera pensado antes y que quería el divorcio. Él me dijo que jamás me lo daría, que yo era su esposa y era mi obligación irlo a cuidar, que si no iba llamaría a las autoridades. Le dije que podría llamar a quien quiera, que yo tenía testigos de que él me había agredido físicamente por aquel encuentro en el jardín de niños de mi hijo y que mejor me diera el divorcio porque nunca regresaría con él. Como a las 2 semanas me llamó mi suegra para pedirme que regresara con Juan, que me necesitaba y que era mi obligación como su esposa. Ahí le dije lo de la otra mujer y de las cosas que me hacía su hijito, porque estaba segura de que ella no sabía nada. Me sorprendí mucho cuando mi suegra me dijo que me entendía y que tenía yo la razón, que le gustaría ver a su nieto más seguido y que las puertas de su casa siempre estarían abiertas para mí. Esa noche le platiqué a mi madre lo de la llamada de mi suegra y la noté rara. Ahí se sinceró. Me dijo que cuando regresó a ver a la curandera, le pidió que la Santa Muerte se llevara a mi esposo, que lo odiaba y que no le importaba condenar su alma con tal de que yo tuviera tranquilidad. Yo le dije a mi mamá que eso no valía la pena, que le quitara esa brujería mortal y que solo pidiera que se alejara de nosotros.
Tuvimos que regresar al pueblo para hablar con la señora, ya que no tenía teléfono. Ella dijo que desearía ese trabajo y solo se enfocaría en el trabajo de alejamiento. Han pasado 3 años de eso. Mi exmarido me dio el divorcio y consiguió empleo en otra ciudad. De vez en cuando le llama a nuestro hijo y ahora sí paga la manutención, ya que fui con un abogado para pedir que se aplicara la nueva ley, donde si no se hace el pago de manutención, la persona no puede hacer trámites como sacar licencia, pasaporte y demás. Esta historia te la quise compartir porque hay muchas personas en una situación muy similar. No estás sola y por duro y difícil que parezca, siempre hay una salida. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?